soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, partida que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
Qué linda oportunidad la que tenemos nuevamente en este día para poder reunirnos a través de este tiempo y buscar esa presencia del Señor que la necesitamos con urgencia. Hemos vivido todo este proceso. Los días han ido pasando y pasan rápidamente, si lo piensas bien. Porque estos tiempos, todos, dice la palabra, han sido acortados por causa de los escogidos. Y en el día de hoy es una oportunidad extraordinaria la que tenemos de buscar al Señor nuevamente, de buscar su palabra, su consejo, su dirección. Porque solo queremos que Él nos direccione en medio de estos tiempos. Hablábamos en días pasados, cuando todavía nos estábamos reuniendo en el lugar de siempre, cómo necesitábamos que Dios nos diera la carta de navegación para las muchas aguas. Y no teníamos ni idea de lo que han significado esas palabras. Estas son las muchas aguas. Estos son los tiempos en que las cosas han cambiado tanto y ya en el pasar de los días es una realidad lo que vivimos. No solamente por el hecho de estar en casa, no solamente por tener protocolos de limpieza y seguridad para la vida, sino socialmente hemos sido replanteados en toda esta propuesta. Y es entonces cuando necesitamos que el Señor nos direccione para que sigamos adelante, porque nadie sabe lo que va a vivir hasta que lo vive, y menos cuando estas situaciones no habían sido experiencias de otros tiempos en nuestra generación. Así que por un momento tomemos tiempo para orar y nos vamos a encomendar al fiel Creador. Vamos a encomendarnos a su Santo Espíritu. Vamos a pedir en el nombre maravilloso de Jesús que Él sea el que nos ayude. ¿Y cómo no pedir su ayuda? ¿Cómo no pedir su dirección? Entonces, acompáñame en esta palabra de oración. Padre bueno, en esta hora queremos dirigir nuestra voz a ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, reconociendo que tú nos has hablado de muchas maneras en otros tiempos y no lográbamos entender lo que en muchas de esas palabras tú nos querías decir. Por eso hoy queremos estar más atentos, saber que eres tú el que tiene la palabra de vida eterna. Por eso pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy nos acompañe, hoy nos direccione, hoy nos enseñe el camino en el que debemos andar, esos caminos del corazón, esos caminos de nuestros pensamientos, porque por lo que pensamos, somos, y por lo que somos, actuamos. Espíritu Santo, ayúdanos porque necesitamos un cambio cada día más profundo, más real, más contundente. Y te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y considerándonos entonces en esta oportunidad, vamos a trabajar un tema precioso. Hemos venido recibiendo palabra y dirección de parte del Señor. Y hoy nos corresponde nuestro devocional, el milagro de la conversión. Y trabajaremos los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, que direccionando la Iglesia a una expansión extraordinaria en sus tiempos, los milagros, señales y maravillas eran el orden del día. Y en medio de todo eso, lo asombroso es ver cómo el Espíritu Santo va orquestando la obra del Salvador, la obra del Maestro, la obra de nuestro amado Señor Jesús. Y en el capítulo 8 de este precioso libro, dice desde el verso número 1, y Saulo consentía en su muerte, porque viene una situación dolorosa, porque todos la han visto, y es la muerte de Esteban. Y este hombre, Saulo de Tarso, es un hombre religioso, pudiera considerarse un hombre piadoso, un hombre de buenas obras, un hombre entendido porque era conocido por toda la escuela que él había tenido.
había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los doctores de la ley de su tiempo. Y este hombre, celoso en su corazón, apasionado por su fe judía, creyó que estaba haciendo bien al perseguir a los cristianos, perseguir lo que no entendía, perseguir lo que no sabía, pretender que en ese celo por la tradición y por la verdad que él creía entender, llegó a derramar sangre, llegó a hacer daño, a infringir dolor sobre las personas. Pero no tenía ni idea de lo que Dios estaba pensando acerca de él. Como puede ser hoy también nuestra reflexión. Podemos vernos con personas que son así de apasionadas, religiosas, tradicionales, considerando que lo que han aprendido y lo que saben, esa es toda la verdad. Pero la verdad solamente la tiene Dios y solamente la ejerce Él a través de Cristo por su Espíritu Santo. Pero leamos un poco más. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando miramos esta situación y nos damos cuenta en este relato, cómo este hombre en su apasionamiento termina siendo un instrumento para la expansión de la iglesia, porque en esa persecución que se levanta, los discípulos son enfrentados a una realidad, ser valientes, fueron llamados, escogidos. Fue delicioso el tiempo con Jesús, viendo milagros, pero el que estaba a la cabeza era Jesús. Y cuando los que se oponían se levantaban contra Jesús, los discípulos solo eran testigos y aprendices. Pero ahora les tocaba a ellos ser la cabeza visible, estar allí, ver la crudeza con la que la maldad persigue la verdad. Y como el Señor les había preparado diciéndole que no se extrañaran, tendrían aflicción, pero que confiaran porque el Señor había vencido y la obra era más grande que cualquier dolor que se pudiera experimentar por la causa. Porque el galardón, el premio a hacer bien la tarea es tan grande que consuela todo el dolor que alguien, un discípulo, un apóstol, pueda vivir. Así que miramos este capítulo de una manera preciosa y diferente. Podemos leerla bajo los códigos del dolor, lamentarnos, escondernos y sentirnos perdidos. O podemos permitirle al Espíritu Santo que nos deje leerla como los avances de la iglesia, como la valentía que deben tener los discípulos de Cristo para seguir adelante. Y es algo contundente para nuestros días, porque hoy, al igual que ellos, entramos en una zona de confort donde nos hemos sentido muy a gusto, con un lugar privado, un lugar que acondicionamos de acuerdo a las posibilidades, un lugar donde las personas vienen, nos conocemos y practicamos ese amor de confraternidad, de compartir, de abrazar, aún de compartir la mesa en muchas oportunidades. Sin embargo, la verdadera tarea es la predicación. La verdadera tarea es lograr la conversión de todo el que está perdido. Por eso, en jornadas como estas, cuando la propuesta no es salir a las calles, sino tal vez usar estos mismos medios para ir a las familias, se requiere el valor, se requiere la tenacidad, se requiere que sea el Espíritu Santo el que obre en medio nuestro. Pero bueno, trabajemos un poco más sobre este milagro de la conversión y vayamos rápidamente al capítulo 9 de este espectacular libro de los Hechos. Y nos vamos a encontrar con un relato asombroso. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso persigue la iglesia, consciente en la muerte de muchos, lleva a otro tanto a la cárcel. Pero miremos qué pasó. ¿Qué estaba pensando Dios al respecto de esto?
Dice el capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hubiese algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El relato continúa, es extraordinario, es precioso. De hecho, el testimonio de este hombre en esa experiencia de encuentro con Jesús va a ser narrado en las cartas, en el resto del libro de los Hechos, porque es una obra maravillosa y extraordinaria que el Señor trajo sobre esta vida. Y es interesante entonces que miremos. He tomado algunas notas para ser puntual en esta enseñanza. En el capítulo 9, Saulo es cambiado. ¿Qué lo cambió? Si estaba tan convencido de lo que creía. ¿Con quién se encontró? Con la manifestación de Cristo. Para él, esta manifestación fue una luz brillante, un resplandor, porque la ceguera que tenía este hombre a nivel religioso y espiritual era muy grande. Es cuando se establece la diferencia entre una religión y una relación. Hay una gran, contundente y verdadera diferencia. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué se le dijo? Yo soy Jesús. Es impactante que no necesite el Señor tantas palabras para derribar en un ser humano todos esos muros de equivocación, todas esas estructuras mentales de cosas construidas equivocadamente. Porque sí, era un hombre religioso, un judío piadoso, un hombre que observaba la ley, apasionado en ese sentir de que era un pueblo escogido. Sin embargo, tan lejos de entender a Dios, su palabra, su tiempo y su revelación. Y en esto hemos de considerar que todo en su cabeza se hizo pedazos. Su religiosidad era un engaño. Había aprendido de forma sesgada una tradición. La verdad estaba ante él. Lo que había escuchado como equivocado o mentira realmente era la verdad. Estaba viva y estaba ante él. Algo que vemos en el relato leído es que él le llamó Señor. Como un judío llama Señor a otro. Obviamente, esta visión tuvo que haber sido tan contundente que el temor sobrecogió su corazón, que se dio cuenta de que estaba ante alguien que estaba en la misma condición del Dios vivo en el que él creía, pero que no lo entendía. Y algo que es impresionante es cómo este hombre se pone inmediatamente a merced de la voluntad de aquel que se está revelando a su corazón para decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué impresionante! Es el poder de Dios para tocar a un hombre. Por cierto, no lo obligó, no lo invadió, no trató con él para destruirlo. Teniendo tantas razones nuestro Dios para hacernos daño por todo el daño que nosotros hemos causado, se acercó para revelarle la verdad. Y cuando a alguien que es enemigo se le revela la verdad, se le está tratando con respeto. Y Dios trataba con respeto a Saulo,
quería mostrarse como Él era, para que Él, de su experiencia que estaba viviendo en ese momento, pudiera expresar estas palabras. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Condiciones de una verdadera conversión. Pero aún hay otras notas importantes que debemos considerar. Él había aprendido la ley con el maestro Gamaliel. Ahora necesitaba entenderla con el Espíritu Santo. Ahora necesitaba salirse de ese pedestal del yo sé, yo conozco, yo tengo la verdad y descender al nivel del aprendiz que quiere ser discípulo de aquel que se le está revelando. ¡Qué tremendo era para Saulo volver a aprender! O sea que tenía que desaprender de su tradición todo lo que no era importante, no era verdadero, no era cierto. Ahora tenía que aprender la verdad como ella era y entender que Dios había cambiado la manifestación y sus tiempos. Que ahora la verdad era una persona, que la verdad era el mismo Dios, que la verdad se mostraba y se revelaba como lo hizo Jesús en aquella oportunidad para él. La conversión, entonces, no es solo una decisión emocional o palabras sin entendimiento. Y aquí es lo que debemos considerar muy, muy atentamente esta mañana. Es la declaración de lo que cada uno recibe como la revelación de Dios. Entonces hagámonos un par de buenas preguntas. La primera de ellas, ¿cómo predica hoy la iglesia? ¿Cómo estamos predicando? Y diré con mucho respeto esto. Pensamos que podemos decirle a las personas unas cuantas cosas acerca de nuestro Dios y buscar provocar en ellos rápidamente una decisión de fe. Sin embargo, debemos reevaluar todo esto, porque lo hemos estado haciendo con la mejor intención, como todo lo que se hace para Dios, pero no lo estamos haciendo ni con la unción ni con la revelación que corresponde. Porque como a Saulo de Tarso, las personas tienen que ver cara a cara a Jesús y verse como ellos están para poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué interesante, ¿no le parece? Ahora, la segunda pregunta se desencadena de esta reflexión. ¿Cómo es la experiencia del que necesita convertirse en nuestros días? ¿Cuántos han hecho una decisión de fe y ni siquiera volvimos a verlos? ¿Cuántos dijeron, sí, yo la quiero hacer porque su corazón en ese momento alcanzó a ser tocado y conmovido? Pero luego, como dice la palabra, los afanes de la vida, el correr del camino, robaron la palabra, la quitaron y la palabra no pudo nacer y fortalecerse, sino quedó como un bonito recuerdo de algo que había pasado. Eso no es salvación. Eso puede ser la oración de un momento, la emoción. Puede ser, entendí algo, pero no alcancé a ver bien. Saulo de Tarso vio de tal manera que no le quedó otra opción que reconocer al Señor y disponerse por completo para Él. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro clamor en todo esto? Será bueno clamar al Espíritu Santo, porque todo esto que sucedió con Saulo de Tarso pasó bajo la administración del Espíritu Santo de Dios. Sí, él estaba persiguiendo la iglesia. Esteban había fallecido y él fue testigo de cómo murió. Algo interesante, por cierto, acerca de la muerte de Esteban, es que él nos muestra el espíritu que fue su predicación especial, su predicación estelar, si quieres llamarlo así también, porque él salió a predicar con todo denuedo, con todo amor, con una pasión arrolladora, y provocó tanto la respuesta de la gente que aquellos corazones endurecidos, aquellos corazones aprisionados, aquellos corazones sobre los que no le ha amanecido la verdad,
levantaron piedras para apedrearlo y Saulo estaba allí. Paradójicamente algo pasó. Las vestiduras de Esteban las trajeron y las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Si me permite, qué humor tan fino el de nuestro Dios. Porque no está enojado con Saulo de Tarso. Sencillamente está graduando a su discípulo estelar de ese día, a Esteban. Porque mientras las piedras llueven sobre su vestido de carne y hueso, él exclamó: mis ojos están viendo abierto el cielo. Estoy viendo a aquel que me llamó. Y al declararlo, más piedras cayeron sobre él hasta que su aliento se fue de su cuerpo. Pero no se fue en pérdida ni en dolor. No se fue en derrota. Él sencillamente dejó el vestido lleno de piedras, con heridas, quizás la sangre corriendo. Pero él estaba pleno, feliz. Ese es el carácter de los discípulos que siguen a Jesús. ¿Te sientes así? Porque tendremos que hacernos esa pregunta también. ¿Cómo te sientes como discípulo de Cristo? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tienes la pasión para salir a predicar? Y como lo hemos dicho, no es salir de tu casa. Hoy hay que quedarse en casa. Es salir a través de todo medio que te sea posible a decirle a alguien acerca del amor de Dios. Pero no vayas sin haberle pedido al Espíritu Santo que te unja, que te use, que sucedan más maravillas. Porque, por cierto, el libro de los Hechos de la Iglesia no ha terminado de escribirse. Se sigue escribiendo de día en día. ¿Dónde apareces tú? ¿Qué estás haciendo que el Espíritu Santo registre para esta gloria al Todopoderoso Salvador? Algo más. Vamos a tener que pedirle al Espíritu Santo que intervenga, que haya unción, una verdadera unción, para que nosotros entonces prediquemos con mucho poder la manifestación del poder del Altísimo para salvación en Cristo Jesús. También necesitamos pedirle al Espíritu Santo que intervenga para que aquellas personas a las que les compartamos el amor de Cristo experimenten verdaderas conversiones, porque mientras hablamos su palabra, la luz alumbra su entendimiento de tal manera que se hacen pedazos los muros de la incredulidad, los muros de tradiciones que han encerrado a los pueblos, y en medio de semejantes ruinas, entonces se levanta la salvación para el que ha creído porque recibió la revelación. Qué interesante será entonces hoy tomar un tiempo para pedirle al Señor que intervenga en nosotros ahora. Porque pudo ser que como iglesia, en esta cotidianidad, en esta modernidad y en esta normalidad, hayamos perdido de vista la unción, el poder y la verdadera conversión. Aún preguntarnos si en verdad nos hemos convertido. ¿Cuánta ayuda necesitamos hoy de nuestro amado Señor? Porque este es un tiempo valiosísimo, precioso, puntual. Antes de que alguien más se vaya a la eternidad, tiene que saber que Jesús es su Salvador. Antes que alguien se vaya a la eternidad o viva un momento crítico donde la dureza del corazón sea aún peor, tiene que conocer al que lo amó y dio su vida por él para salvarlo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos al Señor que sea Él ahora con nosotros? Y entonces tengamos esta actitud de humildad, sin pretensión, como el que vuelve a empezar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos reconocer tu señorío, reconocer que tú eres Dios por todo lo que sabemos, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos sabido a lo largo de los años en que te conocemos, por todo el tiempo en que hemos estado en un templo reunidos con otros hermanos que también creen en ti, por todo el tiempo
en el que debimos haber hecho más y no lo hicimos. Por todo el tiempo en el que, sin darnos cuenta, dejamos de mirar al Maestro y empezamos a considerarnos a nosotros mismos y a ser como las ovejas, que en su gemir, en el ruido que ellas hacen, con un ve, empezamos a trabajar frases tan frecuentes. Ayúdame, recógeme, levántame, bendíceme, prospérame, enriquéceme, líbrame, hazme ver bien. Y se nos olvidó gemir por lo correcto. Gemir por tu Espíritu Santo. Gemir porque nos hemos demorado muchísimo en cambiar todas aquellas cosas que debieron cambiar hace rato por tu palabra en nosotros. Clamar a ti, Señor, que nos ayudes porque no nos hemos comportado necesariamente en toda esta jornada como discípulos. Hemos sido más rebaños que tienes que cargar, llevar, volver a guardar, encerrar y aún quebrar algunas patitas porque hemos brincado de un lado para otro. Y aún estando en el corral, a tu lado, en lo seguro, observamos por la cerca afuera pensando que es mejor allá. Señor, cuánta necesidad tenemos como iglesia de hoy clamar que tu Espíritu Santo venga a nosotros, que nos ayude, que, como dice también tu palabra, el orden comience por tu casa, comience por todos nosotros, desde los que hemos sido comisionados en estos niveles pastorales, de maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Cuánto necesitamos, Señor, tener esta pasión, esta fuerza, este vigor por todo lo que hoy es una realidad? El tiempo se agota para esta tierra. Si ya un virus como este fragilizó toda la humanidad, poniéndola en este hacinamiento, es más, en este aislamiento, quiere decir que ya agotamos el tiempo. Y necesitamos tanto la manifestación postrera de tu Espíritu Santo. La lluvia en la estación tardía, que descienda sobre tu iglesia, sobre tus hijos, tus escogidos, sobre todos aquellos sobre los que has tenido tanta paciencia para con nosotros. Y que hoy te seamos útiles para hablar, para predicar, para hacerlo con pasión, para amar en verdad al que está perdido, para buscar en ti esa unción que necesitamos y ese dolor del corazón para que ninguno se pierda. Ese es el verdadero dolor que nos debe dar, no el de nuestro bienestar. Es el dolor de lo que tú quieres, que ninguno se pierda. Señor, hoy pedimos la unción por tu iglesia y pedimos la unción para aquellos que han de convertirse, que volvamos a ver aquellas conversiones con lágrimas, aquellas conversiones del que se arrodilla hoy a solas en su habitación para decirte, Señor, te necesito. Del que levanta sus manos mientras ve un video o escucha un audio para decir, Señor, cámbiame, transfórmame, sálvame, te recibo, Cristo, porque te estoy viendo que te necesito. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Que volvamos a vivir los tiempos de la iglesia de los hechos. La iglesia donde te podías mover con toda la libertad, porque los discípulos eran tan humildes que pedían en todo tu dirección. Hoy te la pedimos, Señor, y te la pedimos en el nombre de Jesús, porque queremos hacer tu voluntad.